que es muy importante desde ese punto de vista, porque le da un marco legal a todo esta nueva modalidad que viene ya desde hace tantos años, de vivir como decíamos, en clubes de campo, en countries, barrios cerrados, etc. Bueno, justamente el concepto de estos conjuntos inmobiliarios son los clubes de campo, barrios cerrados o privados, parques industriales, empresariales o náuticos, o cualquier otro emprendimiento urbanístico independiente del destino de vivienda permanente o temporaria, laboral, comercial o empresarial que tenga, comprendidos asimismo aquellos que contemplan usos mixtos, con arreglo a lo dispuesto a las normas administrativas locales. Bueno, acá hay unos grafiquitos como para tener una idea, digamos, de lo que estamos hablando. ¿Cuáles son las características de estos conjuntos inmobiliarios? El cerramiento perimetral, esa es una característica que lo hace, que le da, digamos, por eso hablamos que es una pH especial, ¿no? Todo lo que hemos hablado de la pH ahora la vamos a pensar para estos conjuntos inmobiliarios que además van a tener otras cositas, por ejemplo, el cerramiento perimetral. ¿Para qué? Para dar seguridad, porque se supone que estos conjuntos inmobiliarios nacen con la idea de vivir un poco alejados de lo que son los centros de las ciudades, vivir en contacto con la naturaleza, con la práctica de los deportes, entonces tienen un emplazamiento perimetral, digamos, con respecto al centro de las ciudades. Acá en nuestra provincia, por ejemplo, todo el sector de Yerbabuena, el sector de Tafí Viejo, Los Nogales, tenemos conjuntos, emprendimientos de conjuntos inmobiliarios, y es necesario entonces este cerramiento perimetral que le va a dar justamente, lo va a delimitar y le va a dar la seguridad que es necesaria, digamos, para vivir así más libremente y disfrutando de poder estar afuera y etcétera, que es un poco lo que busca la gente que encara, digamos, esta forma de vivir en este tipo de lugares. Tienen también partes comunes y privativas, igual que la propiedad horizontal, lugares y bienes comunes, el reglamento de copropiedad, que es lo que hemos hablado ya también, la obligación de contribuir a las expensas, tiene entidad de personería jurídica también, y al igual que hemos hablado en la propiedad horizontal, estos sectores comunes y privativos forman un todo, digamos, que no se puede separar. ¿Cuál es el marco legal? Los conjuntos inmobiliarios deben someterse a la normativa del derecho real de propiedad horizontal especial, establecida en el nuevo código, a los fines de conformar un derecho real de propiedad horizontal especial. Los aspectos relativos a las dimensiones, a los usos y demás elementos urbanísticos corresponden a los conjuntos inmobiliarios, se rigen por las normas administrativas aplicables a cada jurisdicción. Es un poco lo que decía recién Fernando. De acuerdo a dónde esté localizado, digamos, el emprendimiento inmobiliario, además de tener en cuenta, digamos, todo lo que nos dice el código con respecto al derecho real de propiedad horizontal especial, tenemos que tener en cuenta qué dice la normativa, por ejemplo, si se va a instalar en Yerbabuena, qué dice la normativa de la Municipalidad de Yerbabuena referida a la instalación de este tipo de emprendimiento. Bueno, y acá otro tema, ¿no? Que un poco creo que ya lo hemos hablado en las clases anteriores o lo hemos hablado entre nosotros, no me acuerdo. Los conjuntos inmobiliarios preexistentes que se hubiesen establecido como derechos personales o donde coexistan
derechos reales y derechos personales se deben adecuar a las previsiones normativas que regulan este nuevo derecho real de conjuntos inmobiliarios. Es decir, todo lo que existe como conjunto inmobiliario anterior a la sanción, anterior al 2015, se deberá adecuar a este nuevo derecho real de conjunto inmobiliario. Fernando, referido a esto, ¿vos tenés idea si, por ejemplo, los country que conocemos... Mirá, la ley dice, sí, la ley dice que se tiene que adecuar. Hay dos cuestiones. La primera, me remonto un poquito atrás en el tiempo y explico por qué los emprendimientos anteriores no estaban adecuados al régimen de la propiedad horizontal. La vieja ley decía que la PH era para la subdivisión de unidades construidas. Claro, Como un loteo no tenía unidades construidas como si lo tenía un edificio, terminó siendo que la propiedad horizontal fue mucho más utilizada para las edificaciones en vertical que justamente para las en horizontal. O, si no, bien para barrios donde ya se vendían los lotes o con la casa construida como los dúplex. Todos los demás, que eran los barrios cerrados, se formaron porque la ley chocaba con ese término de ley de las unidades construidas, y esto vendían lotes vacíos. Se formaron como una suerte de asociación civil donde cada uno era propietario del 100% de su lote, y respecto de lo que tenía que ver con lo que serían los espacios comunes, había una asociación civil que era la propietaria de las calles y de la sede y de los espacios comunes, que uno era como una suerte de asociado, como un club. Esa situación ha traído montones de dificultades jurídicas, judiciales, porque eran también mecanismos para impedir que personas pudieran acceder a determinados barrios, digamos, exclusivos en algunas provincias, porque podían comprar el lote, pero no le daban la asociación, la vinculación a la asociación, y no podían ingresar a los espacios comunes y demás. Ahora, la normativa dice que se tienen que adecuar. La dificultad de eso es que en un barrio de esa índole, donde haya 100 lotes, por decir un número, hay gente que ha comprado, que ha fallecido, que se ha divorciado, que lo ha hipotecado, que ha hecho cientos de cosas y miles de realidades distintas respecto de cada lote, que impide transformarlo a ese lote o a esos 100 lotes juntos en una PH, porque supóngase, para un caso muy sencillo, una hipoteca. Yo he hipotecado el 100% de mi inmueble, que no tiene nada que ver con el porcentual de espacios comunes. Y ahora vincular ese lote con el espacio común anexo implicaría que el lote, que tenía 1000 metros, ahora tendría 1000 metros propios más X porcentaje de metros comunes, que ya no es el mismo lote que ha sido hipotecado. Si la persona ha fallecido y está en sucesión, en el proceso tampoco se va a poder, porque quien era titular ahora tiene 4 herederos declarados, que además están en pugna de quién se lo va a quedar o no, hay conflictos, lo tienen que vender, rematar, lo que fuera. Si se ha divorciado, la misma situación. Entonces, porque antes era un bien ganancial y ahora pasaría eventualmente a ser un bien propio respecto de la adjudicación de los bienes en divorcio. Toda esa cantidad de cosas que pueden ir pasando en la realidad de cualquier persona, en la práctica impide que esa adecuación se concrete. Lo que sí he visto en Tucumán es que los emprendimientos que estaban en vías de convertirse en algo han tenido que retrotraerse y sí adecuarlo a la nueva situación, pero solamente los que estaban en vías de. Los que ya eran de una forma, ya es muy probable que nunca se concrete esa exigencia de la ley. Es muy grave el tema, porque siguen en el aire. Siguen existiendo como venían, y tienen esas particularidades que, entre otras cosas, por ejemplo, una de las cosas que siempre se cuestiona a nivel jurídico y judicial es que las expensas, conceptualmente las expensas de una PH, no es lo mismo que lo que se cobra en los otros emprendimientos que no son PH. Las expensas tienen una forma de cobro ejecutivo frente a la falta de pago que no la tiene los otros emprendimientos. Las expensas, por otra parte, como comentabas vos al principio, Mariana, son importantes para solventar los gastos comunes, pero además tienen, reitero, jurídicamente el concepto de expensas
tiene un fin también de algún punto alimentario, porque ahí está el sueldo del portero. Y si no se paga, el portero no tiene, digamos, para comer, por eso se dice que es alimentario. Y en general son los gastos de seguridad y de portería, de personal de seguridad y demás, los que más influye en las expensas normalmente. Eh, pero bueno, es una dificultad y está dicho ya, que esa exigencia que se pretendía no va a ser del todo factible. Lo que sería el equivalente a persona jurídica a nivel nacional, que la Inspección General de Justicia ha intentado avanzar con algunas cosas, pero es muy complejo, yo no lo veo realmente viable. Y lo que sí también te quería agregar, Marina, que acá en Tucumán, además de las reglamentaciones, como decíamos, de APH las propiedades especiales, como los barrios, Catastro Provincial está avanzando, ya avanzó de hecho con la normativa que salió ahora durante cuarentena, que era algo que ya se pretendía a años anteriores, que las calles internas del barrio, el diagrama de las calles, se asemeje al diagrama exterior, al trazado de las calles exterior, porque eventualmente, y eso está dicho fuera de la ley, pero es la intención, eventualmente si el Estado dijera hay que levantar los cercos para que se integre al ejido urbano el barrio, las calles se tienen que asemejar de algún modo a la parte externa, al trazado, para que haya continuidad. Eso va a ser un problema, pero te lo anticipo que ya existe, la resolución salió hace muy poco. Eso, entre otras cosas, que los lotes perimetrales den hacia el exterior y no hacia adentro, para que no ocurran como barrios, para que conoce, señala un barrio. Están las Rosas 1 y las Rosas 2 en Yarabuena, que llega por Vascares hacia la Avenida Perón. Hay, no sé, 200, 300 metros, no sé cuánto será, no sé calcularlo honestamente, de dos frentes ciegos del Ligustrín, que si uno va caminando por ahí, va caminando por la nada. Entonces lo que pretende, sí, te digo lo que pretende la normativa, no digo que sea bueno ni malo, simplemente. Es que es una gran discusión con respecto a todos estos emprendimientos, Sí. porque en realidad forman, lo que vos estás hablando ahí, un borde, que Sí. en urbanismo estudiamos, Sí. son bordes, y es como que están negando la ciudad. O sea, correcto. Estoy encerrando para vivir mi mundo, Bueno, y estoy negando un poco el mundo real que está ¿qué es lo que afuera. busca ahora? Que los lotes perimetrales tengan la cara hacia afuera. Bueno, Entonces, eso va a ser todo un tema, porque tienen que el perimetral para participar de un barrio cerrado que paga expensas y paga seguridad, no sé. Claro, pero para dar al caso. Claro, entonces eso va a tener sus dificultades comerciales, económicas y seguramente judiciales por el avance de la normativa en relación a lo que uno puede hacer con lo propio. Pero No, bueno, para que lo tengan ya, presente a nivel normativo, ya existe también eso, la discusión está por venir. claro, y además un poco va en contra de todo lo que busca todo este tipo de emprendimiento. Está totalmente en contra. Si lo que vos estás pagando por un lote que no es barato, por el sector está justamente, de comillas, aislarte para vivir en un mundo ideal, en un mundo donde pueden salir a andar en bicicleta, en donde puedo salir tranquilo a mi pileta o a mi galería, en donde puedo dejar la bicicleta tirada y nadie me la saca, supuestamente. Sí, supuestamente, Entonces, todo eso, digamos, toda esa, la ideología, digamos, todo eso se va, es totalmente contradictorio. Y de la contracara de las vinculados a planeamiento, siempre insisten en lo que implica la ruptura del tejido urbano, de que para acceder del punto A al punto B uno tiene que bordear todo ese emprendimiento y no puede ir en forma lineal y tantas cosas que van rompiendo en ese sentido la ciudad, pero bueno, son las realidades que actuales y que se van manejando y también van cambiando de acuerdo a los distintos gobiernos que van pasando. Entonces, esto ha cambiado ahora, se parecía un poco a normativa que se impulsó mucho antes del nuevo código, en el medio hubo un impasse, y bueno, y lo que vendrá también, insisto, tendrá que ver con situaciones judiciales, que probablemente algunos ya de hecho lo están considerando hacer, otros no.
todo digamos, muchas de esas cosas está por verse, incluso lo que tiene que ver con el nuevo código, que apenas lleva 5 años. Así es. Y adentro, o sea, todo esto pasa afuera, y adentro está la gente que ignora totalmente todas Así estas es. cosas y que se mete en el emprendimiento de su vida, en comprar el Sí, lote no sé, a 40 años, hacer su casa de a poco, y desconoce todo esto que está pasando afuera. Es así todo es. un tema este, ¿no? Con lo cual, Sí, además de... y a Sí, ese tema, chicos, perdonen, yo le agregaría la seguridad, seguridad, que generalmente cuando uno busca este tipo de emprendimiento es tener garantía de seguridad, es decir, vos para entrar o salir vas a pasar por los guardias, y yo estimo que si ahora el frentista va a poder invitar gente y la gente va a poder circular luego libremente por los espacios comunes, me parece realmente muy arriesgado, realmente de mucho riesgo. Se pierde toda la ideología que Así busca es. la gente que vive ahí adentro. Ahora, Porque en realidad debería de encontrarle otra solución a este tipo de edificaciones. es probable que le Entiendo busquen que otra son solución, como, es muy probable. claro. Yo Pero, creo que la seguridad va a ser determinante, porque vos no vas a saber, yo vecino de algunos de los compradores no voy a saber quién está en la casa de mi vecino y que va a poder entrar y circular tranquilamente por los espacios comunes de ese lugar. dicho eso, Muy complicado. y con independencia de todos los cuestionamientos que puede haber de un lado y del otro, yo apunto a este dato para señalar en comparación con lo que hablábamos recién de la reja en los balcones, si uno puede cerrar el balcón por materia de seguridad o no, y lo que sería esta situación de un barrio cerrado o no. En realidad lo que quiero señalar a nivel profesional, si uno quiere, del arquitecto o de quien pueda tener la intervención, y también en todo caso como consumidor, como comprador, que habrán visto también en la tele o en los diarios ya desde hace un tiempo la cantidad de cosas que han pasado respecto de en el mercado, de empresas que han atravesado distintas situaciones negativas. Lo importante es, antes de embarcarse en cualquier cosa, ya sea como, insisto, como profesional, que vayan a intervenir en alguna obra, en un edificio o en un barrio, o vayan a comprar una unidad, departamento, lote, casa, etcétera, de llenarse de la mayor cantidad de información posible. Porque uno a veces piensa que llega y está todo en orden y resulta que no. Entonces, es muy importante conocer quién está detrás de ese emprendimiento, quién es la persona que está manejando, si ya existe, quién está manejando, cuáles son las reglamentaciones, qué se puede y qué no se puede. Antes de hacer un proyecto cualquiera, tener presente la normativa general, Código Civil, la normativa local, Código de Planeamiento, la normativa del edificio o del barrio, Código de Convivencia, Código de Planeamiento, Reglamento de Copropiedad. Todas las cosas que tengan que ver, mírenlas con detenimiento, porque eso también puede significar la diferencia entre hacer las cosas bien y las cosas mal, y que luego le endilguen responsabilidades por no haber llevado adelante las cosas como tenían que ser, o avanzar y se las paralicen y no cobren, o se encuentren con un litigio. Y por supuesto, lo mismo en el caso de que vayan a comprar algo, saber que si van a comprar, hagan un estudio como si fueran a comprar un auto. Van a ver el auto, cuál le gusta más, cuál le gusta menos, cuál tiene más, menos rendimiento, cuál da más, menos cuotas, cuál es una empresa más o menos reconocida en el tiempo, si el auto es nacional, importado, chino, alemán o norteamericano. Es lo mismo para lo que uno tiene que analizar en materia de inmuebles o derechos reales. Era la conclusión, más que el tema de si la normativa está bien o mal, o si el espíritu de los emprendimientos puede ser tergiversado ahora con la normativa. Yo lo que apunto es a la responsabilidad de cada uno como profesional y en todo caso como consumidor para adelante. Así es.